Bueno, ahora sí estamos grabando y estoy aquí con Bárbara Merlo y estoy súper feliz de haber podido concretar este encuentro con Bárbara. Bárbara es actriz, es directora, ha trabajado en cine, ha trabajado en teatro como actriz y como directora y sobre todas las cosas, sobre lo que más me interesa hablar con ella es que es directora de su propia compañía, la compañía Presente, y que diseñó una técnica de interpretación que se llama la lógica escénica, que durante la cuarentena tuve la gran oportunidad de estar en una masterclass que ella generosamente dio vía Zoom y me voló la cabeza, absolutamente. A mí que no soy actriz, sí tengo ese vínculo con los actores y las actrices por mi trabajo con el cine, pero desde otro lugar. Eh, y la verdad es que sentí que esa lógica escénica tenía tanto que ver con el proceso de escritura también, que me gustó invitarla a Papel en Cero para que ella cuente un poco sobre eso y para que ustedes también saquen sus conclusiones y después vayan a ver en la compañía presente cuáles son los próximos cursos. Bárbara, María, encantada de estar con vos en este encuentro. bueno, me alegro Es un muchísimo placer. y quería que nos contaras, antes de meternos así de lleno con la técnica y todo, que nos contaras Em, ¿cuándo o cómo nace en vos el deseo de ser actriz? Bueno, yo creo que el deseo de ser actriz nació conmigo, digamos, el día de mi nacimiento, porque realmente o sea, toda la vida hice cosas relacionadas a actuar, a bailar, cantar. Mi abuela paterna y mi tía, la hermana de mi padre, me estimulaban mucho con esto, me daban, bueno, libertad para que yo pudiera jugar, me festejaban, aparte yo soy la mayor, la hija mayor, y bueno, siempre me fascinó, siempre lo que más me gustó y además dentro de mi juego siempre me gustaba jugar a cosas diferentes, probar cosas diferentes y creo que está muy asociado. Me costó definirlo y tomar la decisión porque mis padres son médicos. Mm, Yo al principio lo que manifestaba era que quería bailar y claro, mis padres estaban desconectados, mi madre no sabía dónde había algún sitio para que yo fuera a bailar y me mandaban a otras cosas, a otras actividades que yo detestaba y bueno, después venían los problemas porque por lo general siempre la profesora hablaba con mi madre de que yo tenía que ir a una psicóloga, esto pasó varias veces, porque yo estaba, te imaginás, colgada, no me interesaba. Y bueno, y abandonaba todas las actividades, ¿no? Y claro, ya después de un tiempo, mi madre me decía, no te voy a llevar a ningún lado porque todo lo dejás, porque siempre es un tema, y yo, pero es que yo no quiero hacer lo que vos me mandás, yo quiero bailar. Y pasó que nos íbamos a mudar a una casa que mis padres compraron y empezaron a construir. Yo tenía 11 años y era muy cerca de donde vivíamos, a 2 calles, a 2 cuadras. Y yo vi, caminando por ahí con una amiga, mirá el delirio, vi que al lado de la casa donde nos mudábamos había una escuela de danzas clásicas, de ballet. Y fuimos, tocamos timbre y nos anotamos en las clases, así, de solas. caradura con 11 solas. Claro, yo cuando le dije a mi mamá, como era la vecina, la profesora, la escuela era pegado a la casa nueva, claro, mi mamá no me iba a decir que no, porque le daba, no sé, le hubiera dado vergüenza. Entonces no le quedó más remedio que empezar a pagar. Y ahí empezó el viaje, porque yo tenía muchísima disciplina, iba encantada a hacer las clases, después de ahí empecé a bailar tango, y de ahí di el salto a la interpretación, a la actuación. Viste que allá en Latinoamérica se llama Sí, actuación, se le actuación. dice mucho. Y bueno, es algo que siempre supe. Empecé en la Escuela de Teatro de La Plata, porque yo soy de La Plata. Al poco tiempo me fui a vivir a Capital, a Buenos Aires, para bailar tango. Y ahí empecé a tomar clases.
Después entré en lo que ahora llama el UNA, que era el IUNA en ese momento, que es como la universidad sí, es como una carrera universitaria oficial de actriz, creo que el título es actriz nacional. Eh, Viste que esas cosas, la licenciatura en actuación, esa es como la carrera, no sé si ahora se llamará así. Em, y bueno, y seguí formándome, me formé toda la vida, la verdad. Creo que tuve años y años formándome, pero siempre supe que quería Estaba en vos, sabía. dedicarme a esto. Me Sí. gustó eso de que nació contigo. Yo creo que las vocaciones nacen con uno, ¿eh? Es difícil, o sea, te vas dando cuenta, pero al final siempre decís, y claro, como que empezás a asociar con actividades que hacías y decís, no es tan lejano, ¿no? Mm. Sí, y sobre todo en lo creativo, como se mezcla tanto con lo lúdico, que después vamos a hablar del tema del juego, que es algo que vos mencionabas mucho a la hora de aplicar la técnica. En los juegos, una como que siempre va vinculando el juego para ese lado, ¿no? O sea, yo también todos mis juegos tenían alguna parte de escribir algo. Yo me acuerdo que mis Bueno, amigas se embolaban un montón conmigo porque yo siempre llegaba al momento en el que decía, bueno, ahora vamos a sacar el cuaderno y yo decía, pero sí, a mí claro. me gustaba inventar personajes y jugar con personajes, pero más que nada lo hacía desde la escritura. Yo, por ejemplo, he encontrado cuadernos míos de infancia en donde como que me mando cartas que yo misma respondo, ¿no? O sea, yo mando y respondo con otra persona Claro. con personajes que había inventado, pero me acuerdo, además, me acuerdo clarito, era como toda una familia que yo había inventado y yo interpretaba como a la madre de esa familia. Qué Entonces, genial. tenía todas cartitas que la madre le dejaba a los hijos cuando se iba no sé qué, y las respuestas del marido, delirante, pero bueno, pasaba como por ese lugar. Sí. Qué espectacular. Bueno, vos recién mencionabas lo de Latinoamérica y decías que sos de La Plata, porque sí, eso me olvidé decirlo, que vos sos argentina, pero estás ahora viviendo en España desde hace ya tiempo y trabajando ahí, tenés tu compañía ahí. eh, Sí. y quería saber cómo fue ese cambio de Argentina a España, cuando te decidiste a irte. Eh, ¿Te pensabas quedar allá o fue algo que después se fue dando una vez que estuviste ahí? La verdad es que fue la vida misma, porque si hay algo que yo nunca me había planteado era vivir fuera de mi país, de mi lugar de origen. No tanto de estar cerca de mi familia, porque bueno, con 20 años me fui a vivir Sí, obvio. sola a Capital, entonces digamos, iba a La Plata, que es relativamente cerca, iba casi todos los fines de semana, iba muy seguido, porque también estaba mi abuela y yo tuve una relación excelente con mi abuela, disfruté muchísimo del vínculo con ella, entonces iba mucho em, para verla y bueno, para ver a mi familia, a mis padres, a mis hermanos. Fue por un amor, me enamoré de un chico argentino, actor, que desde el minuto cero que lo conocí, él tenía claro, él había filmado una peli, bueno, una peli uruguaya que se llama El cuarto de Leo. Así nos No sé si conocimos si la nosotras. conoces o si la habrás visto, porque... Ah, nosotros nos conocimos en El cuarto de Leo, es verdad, claro. Exactamente. Pero, pero yo tenía la idea de que nos habíamos conocido en la receta de Dina Spivak. No, 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 nos conocimos en Cuarto de Leo. Ay, yo estaba, pero te juro, María, estaba con menos mal que me lo decís espectacular. Yo estaba convencida que nos habíamos conocido ahí, porque yo filmé una peli en Colonia, en Uruguay, Sí. y para mí te había conocido ahí. No, no, fue con el Cuarto de Leo. Así que sí, la vi Mirá. muchas veces el Cuarto de Leo. Claro, claro, vos hacías la producción. Exactamente, sí. Claro, bueno, yo tenía la misma idea, Pero pero con en la otra relación película. a, sí, con otra película. Así que, bueno, y él tenía claro que había venido, bueno, a estrenar El cuarto de Leo, no sé si,
creo que aquí en España, o había estado en Marruecos, y bueno, le había encantado España y quería venirse a vivir acá. Así que, como yo estaba muy enamorada, o sea, como no me podía imaginar que él se viniera y yo no, y me organicé y bueno, lo elaboré y vine con la idea de probar un tiempo y de ver qué pasaba. Y la realidad fue que al muy poco tiempo él se volvió. No, Sí, 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 sí. Yo creo que igual ahora está viviendo acá de nuevo, porque la verdad es que no supe más nada, pero me llegó, lo vi filmando una cosa, entonces intuí que estaba sí, viviendo aquí, pero llevará muy poco tiempo. Realmente él se volvió y yo me quedé. Viste, las cosas de la las vida como cosas de la son. vida, me encanta igual esa historia. Sí, 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 sí. Muy bien, Así que ese fue el motivo, mirá. perfecto. Em, y es ahí, es en España, en donde, o sea, vos estudiaste en España, y es en España en donde vos empezás a trabajar y a desarrollar tu compañía. Yo estudié en Argentina un montón de tiempo y Sí, estudié también acá porque cuando llegué empecé a estudiar en una escuela de interpretación de un argentino que se llama Jorge Inés, que es profesor, que es discípulo de Raúl Serrano. Yo estudié en Argentina con Raúl Serrano, que para mí es un maestro, la verdad. Un tipo que, bueno, admiro muchísimo, ahora estará muy mayor, no sé, creo que ya no está dando clases, si no me equivoco. Y Jorge Inés se formó con él y siguió como la línea de Raúl, ¿no? Entonces yo había estudiado en Argentina con Raúl, pero muy poquito tiempo, porque justamente porque ya me había venido para acá, yo estuve en el IUNA, paralelamente estuve estudiando con Raúl, dirigí una obra en Argentina que se llama Telarañas, de Eduardo Pavlovsky, no sé si conoces a Eduardo Pavlovsky, sí, un autor, bueno, maravilloso, y de ahí vine y entré a formarme acá, sobre todo porque, bueno, me interesaba seguir formándome y además para hacer un grupo, para conocer gente, digamos, como que yo me busqué un poco ese motivo para que el viaje, para hacer el viaje propio también, para no venir a acompañar a alguien, ¿viste? exacto. Aunque fuera ese el motivo, digamos, no ponerlo ahí. Y bueno, y yo me reenganché con las clases, con el grupo, y hice toda la formación, fueron 4 años de mucho ensayo, de mucho trabajo. Después trabajé en una obra de teatro acá bastante conocida, así de teatro comercial, que se llamó El hijo puta del sombrero. Eh, y bueno, y después decidí, como que yo siempre supe que quería hacer como había hecho en Argentina, como hice Telarañas, que lo hice de forma independiente. Yo trabajé mucho en público como actriz en Argentina, y digamos, con el dinero que ganaba, lo invertí, por ejemplo, en hacer esa producción, ¿no? Que era poco, pero bueno, para mí era un montón de dinero, ¿viste? Es caro, era Sí, obvio. pagar la sala de ensayo, o sea, los actores ensayaban gratis, todos le poníamos un montón de buena voluntad y de trabajo, pero había que pagar la sala, había que invertir en cosas. Y bueno, y cuando me di cuenta en un momento que acá la cosa funcionaba diferente, no todo el mundo estaba dispuesto a juntarse y ensayar, viste que es otro funcionamiento, no es Latinoamérica, Totalmente, es total. otra percepción del trabajo, del esfuerzo, de la creación, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, claro, acá yo armaba un grupo para ensayar y de repente no se sostenía, o no todo el mundo ensayaba, no todo el mundo, entonces dije, bueno, tengo que darle una forma más de compañía o empezar a hacer un teatro más independiente, entre comillas, que es un concepto que acá no existe. O sea, yo ya ni hablo de teatro independiente porque es como, ¿qué? O sea, no, un concepto increíble. Y bueno, y ahí dije, bueno, no puedo depender, no puedo esperar, o sea, o esperar que me llamen o esperar que me convoquen para hacer una obra, o sea, quiero actuar, es un deseo y pasa a ser el deseo, viste, una necesidad.
y digo, bueno, tengo que armar mis proyectos, y si los tengo que dirigir, los dirigiré y empezaré a buscar conocer gente, y así fue que empecé a armar la compañía. En un delirio, porque ahora digo, en la que me metí, ¿no? Porque es mucho trabajo, realmente. Se trabaja mucho, mucho trabajo, muchísimo trabajo. Sí, vos recién me estabas contando que junto con tu pareja son los dos para todo, ¿no? O sea, desde Sí, el... Sí, lo entiendo perfectamente exacto. porque me pasa lo mismo con mis proyectos, pero a la vez resueno con eso de que cuando hay un deseo que se convierte en necesidad, el hacer es como el próximo paso. ¿Es eso o morir? No, no, no en el sentido literal de la Totalmente, palabra, pero sí como una cosa metafórica, decir, bueno, entonces meto esto en un paquetito, lo guardo y se acabó y me dedico a otra cosa. total, Entonces, totalmente. el hacer se vuelve Y cuando fundamental. estás enamorada de un proyecto, al igual que como cuando estás enamorada de alguien, ¿no? No puedes hacer otra cosa que intentar ser coherente con eso que te pasa, intentar armarlo, ¿no? Sí, No es sí, algo que puedas racionalizar mucho. Lo que podés pensar es, bueno, ¿cómo trabajo en este proyecto? ¿No? Al igual que cómo trabajo este vínculo para que funcione mejor, para que crezca, para construir. Pero realmente yo creo que lo que uno desea no se elige. Se elige, como vos decías, pasar a la acción para poder concretar lo que uno desea. Em, y sí, es así. Mucho trabajo, muchas horas. totalmente. Em, y metiéndonos en lo que es la técnica de interpretación de la lógica escénica, obviamente no vamos a poder abarcar todo y aparte la idea no es esa, sino simplemente que presentes cuál es la idea general, sobre todo para quienes como yo le sientan así como el bichito ese del interés por seguir profundizando. Em, pero es verdad que cuando uno piensa en las técnicas de actuación, de interpretación, lo primero que se le viene a la cabeza es esa idea de como usar las experiencias personales, la memoria emocional que cada uno pueda tener y que es un poco, ¿no? Stanislavski, Strasberg, todos esos nombres que han dejado su huella y a mí una de las cosas que me pareció más interesantes dentro de esa clase en la que participé contigo era lo que vos contabas de cuánto el basarse en eso puede afectar psicológicamente a una persona, ¿no? O sea, que está ahí, que es también el actor y la actriz, es una persona que tiene su vida, que tiene su psiquis, que tiene sus emociones, y cuánto puede afectar que solamente tú o sea, que tengas que apelar a cuestiones personales para poder interpretar un personaje. Pero a su vez algo que me pareció interesantísimo es cuán limitado es eso también, porque no vivimos Total. todas las experiencias del mundo ni contamos con toda la gama de emociones como para poder interpretar esos personajes. Entonces, ¿cuál es la, la novedad o lo diferente que propone la lógica escénica con respecto a esta idea? Y mirá, más allá de que por supuesto que yo siempre lo digo, puede ser muy dañino, no solo porque al ahondar en ciertas cosas, digamos, podés, bueno, encontrarte con traumas o con situaciones que te pueden hacer daño. A ver, siempre digo que es raro que una persona, tenemos algo que nos protege, ¿no? Nuestro inconsciente en realidad nos protege. Si no nos acordamos de algo, por algo es, digamos, por lo general los hechos traumáticos tendemos a olvidarlos por supervivencia. Si, digamos, el origen de algún problema que tenemos es un trauma, bueno, eso se puede armar y se puede extraer y resolver en un contexto terapéutico, con un profesional que sepa cómo gestionar. Por lo general son procesos lentos,
porque claro, si no puede producir un shock peor, puede empeorar la situación de una persona, ¿no? Y es un proceso en los que la persona va empezando a asociar hasta que llega al origen de un conflicto que pueda llegar a tener y lo puede empezar a sanar, ¿no? Entonces, el tema, yo creo que no es tan fácil que una persona se meta en ese universo y pueda convocar tan fácilmente ciertas situaciones dañinas. Creo que el riesgo más grave es la entrada de otras personas en el espacio psíquico Mm. del otro. Por lo general, los actores, las actrices, somos personas muy vulnerables, somos personas que necesitamos el reconocimiento, el aplauso, ¿no? Porque hay otras ramas artísticas viste, que, no sé, no tenés el aplauso, ay, qué bien, lo hiciste muy bien, es una cosa muy de actor, muy de actriz, en general no digo que todo sea así para nada. Em, entonces, está el deseo de actuar, de destacar, de triunfar, porque aparte es una profesión que tiene toda esta fantasía de Hollywood, Mm. ¿viste? Y de convertirte como en un referente. Yo siempre digo que los actores, las actrices, ¿no? La gente famosa, eh, ahora, bueno, cualquiera puede ser famoso sin ser actor o actriz, pero en algún momento estuvo puesto en las estrellas, ¿no? De las estrellas de Hollywood, son como referentes, son como arquetipos de dioses, ¿no? Como referentes para la sociedad. Entonces, claro, cuando una persona cree que si actúa bien va a llegar a tener ese poder o ese reconocimiento y empieza a pasar todo por ahí, una persona que está empezando, que no tiene una estructura psíquica, eh, bueno, vas a un profesor o una profesora que no tiene mucho en cuenta esto, que no tiene cuidado y puedes estar expuesto o expuesta a cosas muy dañinas, porque esa persona, si esa persona está convencida que provocando ciertas cosas en tu inconsciente bueno, en tu intimidad, ¿no? Va a lograr que hagas algo en relación a la escena que tenés que representar, el tema con esto es que no hay un límite establecido. Entonces, claro, yo tuve una compañera en unas clases que hice en Argentina que se suicidó, esto es real, y he vivido y he participado, lamentablemente, porque no sabía cómo defenderlo y no lo podía en realidad distinguir, porque era muy joven, ¿no? He participado de situaciones de abuso, de situaciones de malos tratos. Mm. Y todos los días escucho de alumnos que me dicen, o cada vez que hay una masterclass, sin ir más lejos, la semana pasada dimos una masterclass para la Asociación Argentina de Actores y Actrices y un chico decía, una compañera mía, la profesora la insultó, o sea, se llega al maltrato físico, al maltrato psicológico, a los abusos de todo tipo. Y claro, el inconsciente no distingue, o sea, lo que parece un juego al final termina siendo como una psicopateada, ¿no? Si yo te empiezo a decir eres una mala actriz, que no sirves para esto, para generar que ensayes, no tiene sentido. Yo tengo que generar que una actriz, un actor ensaye, porque lo que tengo que comunicar es deseo, tengo que generarle Sí, deseo a esa persona, que entienda que tiene que trabajar, que no es todo color de rosas, que todo lo contrario, que se necesita un ensayo, se necesita mucho trabajo para destacar, para desarrollar una profesión como cualquier otra profesión, pero desde ahí, no desde decirle que es una porquería todo lo que hace, que nunca se va a poder dedicar a esto para que esa persona se arme de confianza, porque habrá alguno que se armará de confianza y seguirá, y habrá otro que nunca más se va a dedicar, que esta gente se carga la vocación de esa persona. ¿Sabes los claro. casos que yo tengo de, a mí un profesor me dijo tal cosa y nunca más lo hice, y ahora estoy retomando, y han pasado por ahí toda la vida, y ya tienen 60, 50 años y no se han dedicado a lo que amaban por este tipo de creencias. Entonces,
un punto es ese, digamos, el del daño, que es real, y otro punto es el que a mí ya ahora cada vez comunico más y me gusta más porque es el más, em, ¿cómo te podría decir? Útil, que es, si eres actor o actriz, por lo general quieres construir personajes. Hay actores y actrices que hacen de sí mismos, pero no es lo general. Digamos, lo que se admira o lo que destaca es la persona, el artista que puede construir diferentes conductas y diferentes personajes. Entonces, si lo que estás haciendo es reproducir tu experiencia personal, no estás construyendo personajes. Es fácil porque es tu experiencia personal. Yo me canso de escuchar directores, a mí me lo han dicho miles de veces, ¿no? Que te cuentan toda la historia del personaje y te dicen, bueno, tú piensas qué harías tú en esta situación, ¿no? Y claro, y tú te pones a pensar, pero es que no importa lo que haría yo, Claro. porque no todos reaccionamos de la misma forma en las mismas experiencias, hay miles de factores que intervienen, menos mal, y si hay algo impredecible y bello dentro de lo artístico, es la conducta humana. La conducta, no solo la conducta humana, porque no puedes interpretar otro tipo de personajes que no sean humanos, pero no sé, si yo estoy leyendo una novela que vos escribís o un guión o lo que fuera y ya sé lo que va a pasar o ya sé cómo van a reaccionar los personajes, ¿para qué la leo? O sea, lo que interesa al espectador es no saber cómo se va a desarrollar la conducta, ¿no? Ese es otro de los motivos para mí más interesantes en esto que decís de para qué partir de la vida personal. Y además de esto, por lo general, quien cree que tiene que partir de su experiencia personal, también cree esto que decías de la memoria sensorial y de las emociones, que puede manipular las emociones. Y volvemos a lo que hablábamos antes, ¿no? De cuando estás enamorada de una profesión o estás enamorada de alguien, vos, si pudieras manipular tus emociones o tus sentimientos, dirías, bueno, che, no me conviene esta Sí, profesión o no me conviene esta persona, y simplemente dirías, no, mejor voy a dejar de estar enamorada. Y así, harías así, o no claro, existiría la depresión, o tendrías un día malo y dirías, bueno, pero, ay, me parece que me siento triste. ¿Para qué me voy a sentir triste? Ay, voy a sentirme feliz. O sea, entonces pensar que podemos manipular nuestras emociones a voluntad es frustrante, porque claro, después la gente dice, no me sale. O sea, hago todo el ejercicio, me amargo la vida en la clase, después quiero hacerlo como actriz o hacerlo para construir un personaje y mi cuerpo no me responde, porque, o sea, a nivel emocional no me responde. Sí se pueden hacer acciones que provoquen ciertas emociones en la construcción de una lógica de una escena, de una verdad de una escena, y acá entraría lo que comentabas antes del juego, porque cuando el juego es juego, digamos, y hay unas reglas. Ayer una alumna me decía eso, me decía algo súper interesante en relación a esto, me decía, claro, me dice, yo siento en este espacio que puedo jugar porque las reglas están claras. Sí, un juego tiene unas reglas, entonces vos tenés como una red donde tu inconsciente, tu estructura, sabe que es un juego, sabe que no te van a hacer daño real, físico ni psíquico. Entonces se pueden jugar ciertas experiencias, pero hay una protección. Y nosotros siempre decimos, claro que trabajamos con la experiencia, porque no se aprende de otra manera, hay que transitar por la experiencia, pero es la experiencia del ensayo y no la experiencia de nuestra vida personal. Aparte, como vos decías, ¿cómo hago yo para vivir? O sea, si tengo que ser un médico, me estudio medicina, sí, no tiene. 8 años, o sea, es como un delirio, o sea, me voy a un hospital y o sea, no me da la vida, tengo que trabajar, tengo que dar clases, o sea, no puedo para cada personaje, o sea, ensayo, construyo esa realidad de cara a lo que el espectador va a percibir de esa realidad para que esa realidad que yo estoy construyendo tenga un sentido de la verdad,
pero básicamente es por estos motivos, ¿no? Que para mí realmente, además de que hace daño, no funciona, no funciona. Sí, a mí de todo esto que decís me parece, como para comentar, está esa idea, ¿no? Que a veces incluso una idea muy puesta en las películas, cuando vemos esas historias de alguien que quiere ser artista y va pasando por sus profesores, y está como esa imagen del profesor malo que te dice las peores cosas, pero que en realidad tiene un re buen corazón y lo que quiere es sacar lo mejor de vos y el otro. O sea, como que hay un aura creada ahí. A veces a mí también me pasa incluso en los talleres de escritura, que a veces la gente quiere que cuando te pide una opinión, está esperando que vos la critiques y la despedaces. Y frente a que no pasa eso, es como, pero ¿te estás tomando en serio lo que escribí? Sí, claro que me lo estoy tomando en serio, pero con la misma energía que puedo poner en marcarte todas las cosas malas que hiciste, la puedo poner en ver dónde están esos pequeños destellos, que es ahí donde hay que seguir trabajando, ¿no? Total. Em, Incluso la otra vez, no me acuerdo ahora quién, bueno, de dónde salía esto, pero bueno, escuché que me pareció interesante también, que es mucho más fácil construir desde el error que desde, o sea, es mucho más fácil construir, no, en realidad, marcar el error, lo que está mal y darte por la cabeza con eso, que intentar ver desde dónde se puede construir para mejorar lo que está haciendo. Y necesariamente para eso tú tenés que ver qué tiene de especial esa persona que está ahí enfrente tuyo, actuando o escribiendo, o, ¿no? Como que siento que a veces esa imagen nos ha hecho muy mal a los artistas en Total. general, porque creemos que el trato amoroso con nosotros mismos y con lo que hacemos no es posible, no es disciplina de alguna manera, ¿no? Exacto, Y creo que eso totalmente. definitivamente nos hace mal porque la realidad es que vamos a tener días mejores y días peores, en que nos vamos a equivocar un montón de veces, pero si odiamos tanto el error, nunca vamos a poder hacer algo con eso, ¿no? O sea, porque si yo escribo una página y digo, soy horrible, cierro el Word, bueno, qué sé yo, de eso no vamos a avanzar. Este, Totalmente de acuerdo con lo que decís y nosotros trabajamos con eso. De hecho, no hace mucho en nuestro Instagram de Lógica Escénica hay todo como un cartelito que dice transitar el error y hablamos de eso. Para nosotros eh, no hay hallazgo si no es dentro del error. O sea, no hay hallazgo posible porque si ya sabes todo o si no, que tiene que ver con lo que vos decís, ¿no? Con una educación del resultado, ¿no? Donde se premia el resultado inmediato. O sea, y el resultado inmediato no es aprendizaje. Si yo te doy un resultado, no estoy aprendiendo, estoy dando algo que ya sé. sí, Entonces, si todo es resultado, entonces ¿dónde está el crecimiento? Yo tengo que transitar una experiencia y equivocarme para poder elegir. Y aparte, ¿qué es el error? Lo que para mí puede ser un error, para ti puede ser la gran maravilla. Y esto pasa mucho, muchísimo en la interpretación, porque además cualquier error dentro, por ejemplo, del discurso, de los textos, ¿no? De la dicción del texto o de las expresión, cuando se pretende expresar emociones, cualquier error muchas veces se toma como algo negativo y en realidad, por ejemplo, la técnica está hecha para provocar error y para que el alumno, la técnica que yo desarrollé, para que el alumno entienda que equivocarse es bueno y que de ahí aparecen los grandes hallazgos. O sea, yo los hallazgos artísticos más fantásticos que he tenido en mi vida partieron del error, de cosas que no estás controlando. Cuando el cuerpo está operando de otra manera y cuando la mente está menos activa, ¿no? O sea, se trata de dirigir la mente y de dirigir el trabajo. Y bueno, y es lo que más cuesta, María, es lo que más cuesta porque
la gente huye de eso, le tiene terror a la equivocación. A mí muchos alumnos me dicen, perdón, perdón, lo siento. ¿Cómo perdón, lo siento? Pero está perfecto lo que estás haciendo. Es el tránsito que tenés que hacer en este momento. Ahora, si pasan, no sé, si 5 años y estás repitiendo lo mismo, bueno, no se está dando un aprendizaje, Claro, sí. pero en una primera instancia, y dependiendo qué es lo que tengas que ir haciendo, ¿no? Cada uno a su tiempo y en un proceso técnico, todo es error. ¿Cómo hace un pianista sino? ¿Cómo hace un escritor? O sea, yo no entiendo mucho de escritura, pero lo que sé es que la escritura es reescritura. O Exacto. sea, no escribís una vez y ya está, bueno. O sea, tenés que ir revisando, reescribiendo, eligiendo, o sea, así se purifica. Entonces, claro, si te vas a frustrar con lo primero, yo siempre digo algo que es, bueno, no le podemos pedir al ensayo número 1 lo que hay que pedir al ensayo número 25, número 30. Pero el ensayo, que es lo más importante en todo, porque un músico también tiene que ensayar, un cantante tiene que ensayar, o un músico que hace, nació tocando un instrumento, aprende a través del ensayo y de la equivocación. Si un músico tuviera que ensayar sin desafinar, bueno, es que no tendría márgenes, que no podrían, o sea, no podría dedicarse a eso, no podría aprender. Y sí, es tal cual lo que decís, esto está hecho así, bueno, es la comunicación eh, que tenemos, lo que se nos comunica desde que somos muy chicos, y aparte esta creencia que se instala, ¿no? Y que parecen verdades absolutas y que no tienen ninguna lógica, o sea, no tienen sentido común. Sí, absolutamente. Yo una de las cosas que me anoté de esa clase que me pareció, me resonó mucho y aparte es algo que vengo pensando mucho en el proceso de la escritura también, que decía esto de trabajar con la imaginación del cuerpo y no de la mente. Y eso me pareció súper interesante porque en la escritura a veces pensamos como mucho que es desde lo intelectual, pero no desde que es un cuerpo ahí escribiendo, ¿no? O sea, no de que estamos ahí poniéndole, o sea, cuando uno habla de ponerle el cuerpo a algo, Total. eh, no sé si lo asumimos con todo lo que eso significa. Y por eso decía que la lógica escénica para mí tenía como una lógica que se cruzaba absolutamente con la escritura, porque el que escribe también está construyendo personajes y también tiene que salirse de sí mismo, de sí misma, para poder construir una verdad si lo que quiere es dejar de autorreferenciarse todo el tiempo, ¿no? O sea, también Total. tenemos, y obviamente es un género, hay varios géneros que abordan lo autobiográfico y es súper válido, pero si queremos escribir sobre otros personajes, sobre otros universos, necesariamente tenemos que salir de la limitación de nuestras experiencias. Y ahí el cuerpo me parece que ocupa un lugar que es súper interesante. Ay, mira, tenemos visita ahí. Sí. Las mías se pusieron a dormir, no van a aparecer, parece. Em, y bueno, y me gustaría que vos me contaras eso de cuánto interviene el cuerpo en tu técnica y de por qué, de cómo explicarías eso de que dejar al cuerpo que imagine y no a la mente. Y yo creo que, como te decía antes, la mente es resolutiva por naturaleza, es su función. Está para eso, aparte está bien, ¿viste cuando escuchamos muchas cosas? Porque el ego, porque es como si pudiéramos separar, ¿no? Como si realmente no estuviera todo tan bien pensado y fuera todo tan útil, porque si no tuviéramos ego, o sea, no tendríamos sentido de lo que somos, ¿no? No tendríamos límite. Y bueno, y quizás sea ideal no tener límite en relación al otro, pero bueno, estamos en un cuerpo con un límite, por algo somos lo que somos, ¿no? Entonces digo, em, en relación a esto, la mente es resolutiva por naturaleza y por supervivencia. Resuelve. Esto del resultado es un proceso mental que lamentablemente está sobreestimulado, ¿no?
en el momento que estamos, porque además nos falta muchísima evolución en este sentido, ¿no? Hemos desarrollado mucho una mente resolutiva y muy poco una percepción vincular o una mente vincular. Y bueno, pasan las cosas que pasan por esto mismo. Evidentemente yo creo que la evolución va hacia lo vincular, eh, y si bueno, y si eso no ocurre, desapareceremos como especie, es así porque em, la mayoría de los animales esto lo entienden, no actúan por resolviendo conflictos. Nosotros lo hemos necesitado para tener una vivienda, para sobrevivir, ¿no? Para poder protegernos del frío, del calor, para poder alimentarnos. El tema es que ya hemos resuelto todo eso, pero la mente sigue operando igual y ya no es necesaria, digamos, no necesitamos operar desde ese lugar. Necesitamos empezar a entender que hay un otro, que el daño que le hacemos al otro nos afecta directamente o indirectamente, pero nos afecta. Em, y en este caso yo creo que el cuerpo es fundamental porque eh, no hay mente que pueda con un cuerpo que desea. O sea, es así. El cuerpo va solo. Somos animales. Entonces, por más mente, o sea, nos pueden reprimir, educar, civilizar, o sea, contaminar, pero el cuerpo es, vos deseas hacer algo y es muy difícil. O sea, el deseo del cuerpo es imparable. Fíjate que las grandes obras de teatro y las grandes historias, ¿no? También no solo dramáticas de dramaturgia, sino literarias, tienen que ver con conflictos que son de los cuerpos, ¿no? Con engaños, deseos, vínculos o relaciones imposibles que no se pueden frenar, ¿no? Como, em, entonces, cuando construimos un personaje, por lo general tendemos a hacer un análisis del personaje intelectual o mental, muchas veces emocional. Y yo siempre digo esto que yo digo, he escuchado 1000 veces decir, bueno, pero ¿qué quiere el personaje? ¿No? Que esto viene de la estructura dramática, que no está mal, pero aplicado a la interpretación es como, bueno, ¿qué quiere el personaje? Bueno, el personaje quiere esto, se le opone lo otro, el otro personaje quiere lo otro, y toda una cosa que yo digo, a ver, todavía yo no sé qué quiero yo, ¿no? O sea, mi deseo, no es que no se pase hoy, pero mañana no sé qué voy a querer, porque mi deseo va variando, o sea, algo que va cambiando y variando es el deseo. Entonces, hago terapia hace 500.000 años todas las semanas, como para poder coherentizar lo que deseo con la acción, ¿no? Con tantas cosas a nivel inconsciente que están operando y que se te escapan, como para saber lo que quiere un personaje que no soy, porque todavía no lo construí, o lo que quiere el otro, lo que... Entonces, claro, cuando usás la mente, que es una herramienta maravillosa, inclusive a nivel resolutivo, para, para lo que necesitas, por ejemplo, la técnica es eso, ¿no? Porque a mí muchas veces me dicen, ay, pero vos hablas de trabajar desde el cuerpo y yo soy súper mental. Y yo soy súper mental. Yo creé la técnica y por supuesto, a mí poner ahí a mover el cuerpo y no saber qué estoy haciendo, desesperante, o sea, ni loca. Obvio. ¿Te das cuenta? Porque Sí, pero sí. es súper personal, pero yo digo, no sé cuáles son las reglas, ¿cómo voy a hacer algo que no sé para qué? No, explícame todo y cuando yo sepa, ahí me entrego, ¿no? Entonces, un poco, entonces es como un poco separarse, no creerse tanto el discurso mental y decirle a la mente, mirá, vos tenés que hacer esto, esto y esto, ¿no? Como tenés que equivocarte, si te equivocás, está bien. Entonces la mente ya recibe esa información, ah, qué bien, me tengo que equivocar, por ejemplo, ¿no? Sí. Si lo haces bien, no, no, te tenés que equivocar. Vale.
vale, buscar ciertas cosas, digamos, la mente para dirigir al cuerpo en en un juego que tiene unas reglas estipuladas, eh, y lo que hace esa dirección y ese cuerpo, de ahí viene la imaginación del cuerpo, es convocar lo que nosotros le llamamos desde la lógica escénica la nada, que viene a ser el vacío creativo, ¿no? O Dios, o la inspiración, o el talento, el ángel, cada uno le llama la energía universal, el cosmos, bueno. Eso de donde se extrae todo, porque solo se crea en el vacío, ¿no? Y es fundamental poder generar. Entonces, esos espacios, esos vacíos. Entonces, la idea es, yo siempre digo, dirigir para no controlar. Hay una dirección que te da seguridad, que te da una red para desarrollar un juego, hay unas reglas del juego, y todo lo demás ocurre, y ocurre con error, y ocurre, después vas armando, ¿no? Eso vendría a ser el ensayo. Y con eso tiene que ver la imaginación del cuerpo, justamente nosotros hacemos muchos ejercicios que perfectamente serían aplicables a, como vos comentabas, ¿no? A la escritura o a la dirección, aunque no seas un sujeto, no utilices, no quieras trabajar como un sujeto que actúa, ¿no? Que es actor o actriz. Pero, por ejemplo, yo siempre estimulo salir de la zona de confort, haciendo ejercicios muy sencillos, caminando, bailando, o sea, investigando el cuerpo, siempre sintiendo que estás moviendo el cuerpo de una forma que es desconocida. Y ahí te das cuenta que no hay límite, o sea, el cuerpo no tiene límite para imaginar. Le das un poquito de libertad y entras en unos viajes, y claro, cuando ya empezás a mover el cuerpo de otra forma, empezás a beber el mate con la otra mano, empezás a escribir con la otra mano, o empezás a intentar escribir con el pie, es decir, es imposible, sí, pero ¿y la gente que no tiene manos, cómo escribe con los pies? O sea, que hay que cortar los brazos para poder desarrollar una habilidad que te posicione en otro lugar. Entonces te cambia la percepción del mundo, de la realidad, porque te cambia la conducta. Sales de la zona de confort y entras en una zona donde no te queda otra que imaginar, porque es el cuerpo imaginando. Si yo tengo que beber el mate al revés, ¿no? Si yo soy zurda, si tengo que beber el mate así, que para mí es rarísimo, ya esto me genera una incomodidad Sí. y se me abre otro mundo. Y esto permite que no solo ese universo se abra para mí, sino que yo pueda experimentar también a través del otro, porque si yo digo, mira, el mate no se sirve solamente como lo sirvo yo. Si yo puedo servirlo de otra manera, hay infinitas posibilidades de servir el mate como seres humanos. Entonces, claro, la mía no es la única válida o la única absoluta. Todas son válidas. Entonces se te abre también un espacio para intentar, digo intentar porque perceptivamente es muy difícil, que parezca que no, para intentar ver a un otro, entender que hay un otro, que es diferente. Entonces básicamente es eso, se trabaja con ejercicios, pero la idea es salir de la zona de confort e investigar otras posibilidades. Sí. Em, cuanto más te escucho, más hago como esta cosa de la relación con quien escribe, que de algún modo, por el tiempo que dura ese proceso de escritura, está metido en ese personaje, o por lo menos intenta, ¿no? Intenta explorarlo, intenta construirlo, em, al punto de que a veces una logra cierta cosa que capaz que en los actores, en las actrices será así cuando sienten realmente que ya han podido construir al personaje distinto de sí, que es esa cosa de que vos de repente no planeabas escribir tal cosa, pero está esa expresión como que de alguna manera eh,
el personaje va hablando solo, ¿no? O sea, porque va adquiriendo como Total. un lenguaje propio que ya no es el tuyo. O sea, María no respondería a esto. María que escribe no respondería a esto, pero este personaje que creó sí. Y evidentemente conseguir eso me resulta muy difícil si una, por ejemplo, no sé, te levantás y de la cama con tus problemas y tu cabeza y tus pensamientos te sentás directo en la computadora y decís, bueno, ahora ya no soy más María, ya no me importa más lo que me importa y escribo. Como que siento que esa necesidad de conectar con el cuerpo antes de ponerse a escribir me resulta que, ojo, no siempre lo hago y a veces es algo que me salteo, pero que me doy cuenta, o sea, que lo empiezo a percibir como algo de cuando estoy disociando mente y cuerpo, no funciono de la misma manera al escribir, no fluyo de la misma manera al escribir. Por eso me resulta súper interesante y por eso le cuento también a la gente para que sepa y para que ejerza presión junto conmigo, le dije a Bárbara que tienen que hacer un curso dirigido a quienes escribimos, a quienes dirigimos, que no somos actores o actrices, pero que definitivamente para mí es como lo que vos decías, que también me gustó de crear experiencia en el ensayo, ¿no? O sea, Total. eh, capaz que vos, la memoria, ponele, vos ponías el ejemplo en la clase de si yo voy a interpretar una asesina, no voy a matar para ver cómo es matar para poder construir un Total. personaje creíble. Pero en el ensayo, como voy a estar trabajando con mi cuerpo como si fuera una asesina, sí voy a construir ciertas memorias Total. de ese vínculo con... Entonces, Totalmente. eso me parece re interesante, que también escribiendo podemos ir generando unas memorias que no existen, que no, o sea, en la realidad no existen, en la realidad corpórea, pero sí en ese documento en el que vos estás escribiendo, en el cuaderno, y que Totalmente. Y que si eso parte de, como vos decís, de una experiencia del cuerpo, se vuelve real. Porque yo siempre digo, si hay algo real, real es la realidad de la escena. Porque en la realidad de la escena, si sabemos trabajar técnicamente y desarrollar e implicarnos, como hay una seguridad, como no está operando la supervivencia todo el tiempo, la protección del inconsciente, como no estás a la defensiva, se habilitan eh, espacios para vínculos que luego te quedan impresos. El vínculo con el otro en escena es real. No es que no es real. Bueno, pero no es de mi vida cotidiana, pero ¿qué es la realidad? O sí. sea, si la realidad es una convención también, que lo tuyo es real y lo otro no. Si la experiencia, ya te digo, por eso te digo, es del cuerpo la experiencia. Y yo creo que sí, lo vamos a hacer porque me parece algo, me encanta aparte que me lo digas, porque es algo que le vengo dando vueltas que armar esto, y realmente porque recién mientras decías, ay, esto, bueno, vamos, o sea, yo estoy tratando de convencerles para que hagan un curso para director, digo, es de un prejuicio, porque ahí te das cuenta, ¿no? Yo siempre observo, ¿no? Los prejuicios que tengo, y en realidad el prejuicio es quizás, no sé, no les va a interesar, o les va a costar a los escritores poner el cuerpo, o sea, viste, ignorancia, desconocimiento, y realmente es No, algo que me apasionaría. que te puede costar, pero creo que volvemos a eso de salgamos de la zona de confort, ¿no? Zona de confort Y total. de, y de esta cosa yo creo que los escritores, las escritoras, a diferencia de otros artistas en donde el ensayo, la prueba y el error está mucho más incorporado, en nosotras no lo está tanto. O sea, en primer lugar, como solemos trabajar solos, solas, eh, esta cosa del no poder contrastar con otro en el momento, ¿no? Lo que hablábamos hoy antes de que se pusiera a grabar, que yo escribo una página y estoy solita conmigo ahí y a veces soy yo la que digo, no, esto es un desastre, ¿verdad? O creo que el contacto con el otro a veces está bueno justamente porque en el intercambio surgen cosas. ¿Ah? Eh, Eso por un lado. Y por el otro, como el escritor tiene esa cosa de que parece más intelectual que física, que para mí, vuelvo a insistir, que es un error,
tenemos eso de que nos sentamos y nos ponemos a trabajar. Y entonces la prueba, el ensayo de pensar que tenés que escribir X cantidad de páginas horribles para llegar a algo bueno, no lo tenemos tan incorporado. Entonces, a mí, yo admiro mucho eso en los actores, en las actrices, en quienes bailan, que al usar tanto el físico, saben que tienen que entrenar. Es un entrenamiento, ¿no? O sea, va más allá tengo que entrenar mi cuerpo, que es mi medio de trabajo. Y a los escritores no nos pasa tanto eso. Y siento que en la medida en la que somos, cuanto más conscientes seamos de nuestro cuerpo, para mí mejores nos tienen que salir las cosas. No sé si mejor desde un punto de vista, no lo estoy hablando desde productividad, exitismo, estoy hablando desde No, una sino cosa de, real, ¿no? De esa cosa de decir, sí, de ah, disfrute, de viaje, ¿no? De poder exacto, viajar, de poder disfrutar de lo que uno va construyendo. por eso. Entonces me parece que Y además, experiencias como estas, de improvisar, para mí serían un gol. Así que ya te digo que ya te dije que me anotaras. qué bueno. Además me genera a mí mucho deseo esto que lo vengo también, fíjate cómo las cosas se van armando, pero que yo vengo pensando hace bastante en esto, que yo siempre digo, nosotros todo lo que construimos o la técnica, siempre partimos de un texto. O sea, un texto es el punto de partida, ni siquiera hacemos análisis, nada, ¿eh? O sea, ni estudiamos el texto de una forma, o sea, los actores y las actrices estudian el texto de forma neutra para no poner una intención definida a las palabras, por esto de la mente, ¿no? Que al final si no queda todo, qué bonito, qué feo, o sea, como todo unilateral, es horrible, se pierde mucho sentido de la verdad en vez de ganar. Pero siempre, digamos, partimos de cualquier texto, un texto dramático, un guión, un texto literario, un cuento, una receta, para mí, desde la lógica escénica se puede hacer cualquier texto, pero tenemos un punto de partida, que es el texto. Y siempre digo, siempre, porque aparte muchas personas me lo preguntan y cada vez lo tengo más claro, que ya llegará el momento, siempre digo, porque es algo a lo que aspiro, de poder no solo partir de un texto, sino con todas estas herramientas que hemos desarrollado, poder crear texto. O sea, hacer como un camino, ¿no? Porque yo siempre digo, es del texto al cuerpo, del cuerpo al texto. Pero bueno, ¿cómo sería del cuerpo al texto? ¿Cómo sería que los textos empiecen a construirse en los ensayos? Y que partan de los actores o no, o de actores mezclados con directores y que los directores empiecen o sea, hay que hacerlo porque es un deseo por lo cual ya pasa a ser una necesidad, como decíamos antes. Bueno, contá con papel en cero para hacer el cruce cuando vos quieras. Podemos hacer perfectamente alguna Espectacular. experiencia ahí, palabra, cuerpo. Encantada estaré de hacerlo. Bueno, Bárbara, te quiero agradecer muchísimo. No sé, se me fue el tiempo, no tengo ni idea ni qué hora es, pero a ver, son 12:16, ya llevamos hablando un montón, pero la verdad es que ni lo sentí porque, nada, me encanta charlar contigo y me parece que toda tu lógica escénica tiene mucho para aportar también a la escritura. Así que, bueno, seguiremos en contacto y estaremos atentos y atentas a cuando ese curso salga para, para anotarnos, todes. Claro que sí, María. Para mí es un placer, me encanta que estés haciendo esto, lo que estás comunicando me parece espectacular. Y claro que sí, me pondré, ya me dejaste ahora. Aparte que soy obsesiva, ¿viste? Ahora me obsesiono con eso, ya está. Ya le vengo dando vueltas hace rato, bueno, no tanto en realidad, hace como unas semanas que le dije a Samuel, que es con quien tenemos quien llevamos la técnica, hagamos algo para directores, eh, porque claro, muchos directores tienen muchos prejuicios y otros que quieren realmente aprender a dirigir a los actores y que se dan cuenta que desde esto de la memoria emotiva no consiguen lo que quieren, y muchos escritores, y bueno, y ahora es como que me has dado
lo que me faltaba, o sea, como el empujoncito para decir, sí, lo voy a organizar. Así que te avisaré Muy bien, para poder genial. armar un grupo adaptándolo a esto, me parece genial. Genial, Bárbara. Bueno, te mando un abrazo enorme y muchísimas gracias una vez más. Un abrazo enorme para vos y un beso gigante. Muchísimas gracias. Un Gracias a vos. placer. Chau, chau. Chao.